Oye, Andrés, ¿dónde tú vas, compay? Pero tú no lo sabías, compadre. Yo no. Hoy es el changuí en felicidad en casa de Pipi, compadre. ¿Y quién te lo dijo? Pues me lo dijo Cambrón. Vamos para allá, vamos. Pues vamos, compay, pues Busca vamos, Carmelo, vamos, búscalo. vamos. Apaga un momentico. Para... No, mira, los dos se van. Los dos se van. Los dos, entren los dos, arriba. Si no, no me puede decir una sola palabra. No, güey, qué mala onda que son los dos. No, vos sabés que Ese Cambrón que hay un Sí, cierra ahí, no quiero verlo hasta que no termine. Ese Cambrón que hay un changüí en Yateras. Ese changüí no lo pierdo yo. Me la llevé cuando Cambrón dijo: la casa de Pipi es la cuna del changüí. Me la llevé cuando me dijeron que Pipi da changüí, café, ayaco y ron. Me la llevé cuando me dijeron que Pipi da changüí, café, ayaco y ron. Ay, ese changuí no me lo pierdo yo. Ese changüí no me lo pierdo yo. Ese changuí sí que lo bailo yo. Ese changüí no me lo pierdo yo. Yo fui allá a hacer un changuí. Sí, bueno, nací en La Habana, en un pueblo que está al sur de La Habana. Se llama Santiago de las Vegas. Es un pueblo que tiene, bueno, una rica tradición histórica y desde el punto de vista artístico y cultural ha sido muy rico siempre. Es un lugar que está en el centro de La Habana. O sea, la capital es Ciudad de La Habana. Y nosotros estamos dentro del límite de Ciudad de La Habana, pero en el límite sur, casi en los arrabales de la capital, en un mundo bien marcado por la revolución, por todos los cambios sociales que produjo, y por una familia bien revolucionaria y bien con los principios revolucionarios, ¿no? Bueno, y ahí, en esa familia nací, en ese lugar nací en el año 67, en noviembre del 67. Y estudié ahí hasta que un día, siempre me gustaba pintar, pero como todos los niños pintan así. Mi papá nos compró una colección de libros de Julio Verne, de aventura, me encantaban las aventuras, y siempre estaba pintándole todas las hojas en blanco que había en los libros. Y siempre me andaba regañando porque no tenía que dibujar los libros de él. O sea, eran de nosotros, pero era como que él los había comprado y dice, no se dibujan los libros. Y yo los pintorreteaba todo. Bueno, eso es lo primero que recuerdo. Es maestro, o sea, en realidad él estudió magisterio. Y no lo ejerció porque, bueno, estuvo involucrado en la revolución y después también en la invasión de Bahía de Cochinos. Él estuvo con los milicianos, con mucho, o sea, ha sido muy activo en la revolución cubana. O sea, un pensamiento fidelista muy grande, ¿no? Si Fidel dice que el rojo es negro y a partir de mañana el rojo es negro, porque Fidel lo dice y es suficiente. Un tipo con ese pensamiento y esa proyección no se puede equivocar, ¿entiendes? Eso piensa mi papá. Él aceptó al final que yo tomara mi decisión y la Argentina es un lugar que para mi papá es un lugar muy sagrado por ser la patria del Che, ¿entiendes? Mi papá estuvo con él en la guerrilla, en los últimos momentos. Era joven también mi papá. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Que me había enamorado en la Argentina, que me iba a casar, o sea, que quería quedarme. Nunca fue para estar en contra de Cuba, ni mucho menos. Porque yo me sigo sintiendo cubano, ¿me entiendes? Y la revolución cubana, yo me siento orgulloso de haber vivido en ese periodo histórico, pero que yo considere que hay algunas cosas que me gustan y otras que no me gustan, no me hace dejar de ser cubano, ni dejar de ser admirador de la revolución cubana y de las cosas sociales y lo que logró en un momento determinado. Es un tema que a mí me duele mucho hablar de la revolución cubana y criticarla, pero también la critico porque creo que criticar no es malo. Mi papá no acepta eso, ¿me entiendes? No se puede criticar. Y cuando decidí venir a Salta, al principio no me habló. Y después me dijo, está bien, si tomaste esa decisión, está bien, está perfecto. Estuve yendo a clases y un día se arma un concurso infantil y yo participé en el concurso ese. Y me acuerdo, estábamos en un aula y todo oscuro, pusieron una proyección de una pintura de un pintor cubano muy famoso que se llama Mariano Rodríguez. Y yo sentado en mi primer concurso no sabía cómo era la historia y pusieron la proyección del gallo. Él tenía la serie esta de los gallos que empezaban desde los gallos muy figurativos hasta gallos abstractos, todas así, figuras geométricas. Era un gallo eso de esa última etapa de la abstracción. Y de una primera, pum, apagan la imagen, encienden las luces y dicen, bueno, ahora a dibujar el gallo. Imagínate tú, ¿dónde diablo yo voy a...? Ni me fijé cómo era el gallo. Y hice un gallo a mi manera, ¿me entiendes? Hice que saliera, bueno, era un gallo todo desconchinflado, había que ponerle pieza por un lado, sacarle por el otro y gané una mención en ese concurso. Para mí ganar esa mención, 10 años tenía, fue como convencerme de que, bueno, me había descubierto que tenía una habilidad. Mi mamá trabajaba, era la administradora de una tienda de ropa y nosotros andábamos lo más humilde todavía, porque viste, mi mamá también era así de honor, viste, esas cosas de trabajar por la revolución a pecho y sin nada a cambio, su salario simplemente y así. Y bajo esos códigos nos criaron a nosotros. Iba, por supuesto, con mi mamá o con mi papá, iba a todas las marchas, a los discursos de Fidel, participaba en todas las reuniones del CDR. El CDR es el Comité de Defensa de la Revolución, que está instituido en todo el país, en cada cuadra. No, nunca tuve ningún problema de rechazo a la revolución. De hecho, esa época yo la recuerdo muy buena, con todas las escaseces que puedan haber habido, materiales y qué sé yo. Se vivía un clima, yo recuerdo, infantil muy sano. El deporte, la cultura, la educación, la salud a altísimo nivel y sin costarte un centavo, ¿me entiendes? Era solamente disfrutar de eso. ¡Libertad o muerte! Internado a una provincia, se llama Pinar del Río, que es de donde es oriunda mi mamá. Ahí tengo unos tíos y estudié los 3 años eso ahí Y ahí decidí ser egiptólogo. Quería estudiar egiptología y arqueología.
Por supuesto, había que estudiar primero arqueología, había que estudiar en la Unión Soviética además, y bueno, y después, si era un buen expediente, entonces te hacías arqueólogo. Me apasionaba Egipto. De hecho, estudié muchísimo la historia de Egipto y estudié el sistema de escritura egipcio, los 3 sistemas de escritura egipcios. Y aprendí bastante. Inclusive todavía recuerdo bastante símbolos y por ahí veo algunos papiros así en algunos lugares y entiendo lo que quiere decir algunas cosas. Oye, Cansi, mira este canto, compay. Pintor que de madrugada alimentas al pincel. Pintor que de madrugada alimentas al pincel. A tus lienzos como aquel amor tierno hacia tu amada. Se despierta la mañana con claros rayos del sol. Te despierta la mañana con claros rayos del sol. Es el astro, un girasol que se asoma en tu ventana. Surrealista es tu visión, tu sentimiento es tan puro. Siempre, siempre te procuro en mi vuelo de canción. Siempre, siempre te procuro en mi vuelo de canción. Y bueno, es muy importante para mí y es una manera de canalizar todo lo que siento y las tristezas, las alegrías, las frustraciones, los éxitos. El Che Guevara había dado ese ejemplo, uno de los exponentes más altos que teníamos nosotros. Había ido al Congo, estaba en Cuba, que él era argentino, después se fue al Congo y después se fue a Bolivia. O sea, nosotros teníamos en realidad el sentimiento de ser internacionalista y de arriesgar la vida por un ideal noble en cualquier parte del mundo, es una cosa que para mí ha sido una de las quimeras más grandes, ¿me entiendes? Puede sonar una locura, ahora con la edad que tengo, yo pensaría más las cosas, pero porque los hombres cambian el giro de las cosas, o sea, los hombres manipulan esas situaciones, entonces uno se siente manipulado y usado después, cuando crece. Pero en ese momento, con 20 años que yo tenía, ir a Angola era, sabiendo bien el riesgo que yo corría, era como demostrarme que realmente tenía mi cuota que ofrecer, ¿entiendes? Mi sacrificio es este. África y Cuba tienen unos lazos ancestrales. Tuve la suerte además de estar con las tropas élites cubanas que estaban en el sur de Angola en ese momento. O sea, que los conocí a los grandes que habían estado en Vietnam, que habían estado en Etiopía, varias veces en Angola, que estuvieron también en el Congo con el Che la primera vez. O sea, compañeros de mi papá, o sea, compañeros que han estado peleando, estuvieron en Chile, estuvieron en Nicaragua, estuvieron en Venezuela, o sea, tipos que habían estado en muchas partes peleando, así desinteresadamente. O sea, que dentro del pueblo el sentimiento de internacionalismo y de entrega total es cotidiano. Hay un problema en el mundo y necesitan médicos, y Cuba está ahí disponible sin ningún problema, y los médicos se ofrecen y van a donde tengan que ir, no hay ningún problema donde tengan que ir, el lugar más terrible, ahí van. Tengo los mejores y los peores recuerdos. Una guerra nunca es agradable. Todavía sueño con la guerra y con situaciones así difíciles. Y lo malo que te puedo decir de esa etapa es la nostalgia que te deja los amigos que dejaste allí, ¿entiendes? Eso yo no me lo puedo quitar de arriba. Angola era para mí solo un nombre extraño en la geografía de mis primeros años, hasta que un día de la noche a la mañana se convirtió en noticia de primera plana, y sin que me dieran muchas explicaciones, confusos y con la ropa de camuflaje, un día subimos a los aviones.
y con el amor que la distancia agranda. Después de cruzar las nubes aterrizamos en una ciudad llamada Luanda. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tu ciudad de sucia y sonora. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano. Las cosas como son físicamente y cómo las sienten. Son dos miradas que hay que lograr fundir. Es imposible imaginarme la vida sin poder trabajar, sin poder pintar, sin poder expresarme. Es una cosa que ya lo traigo incorporado conmigo y vive conmigo. Estaba prohibido ir a las candongas eran los mercados que hacían los angolanos, ¿no? Estaba prohibido ir. Yo me escapaba. A las tardes, o casi llegando a la noche, nos escapábamos. Y ahí iba, como yo no fumaba, yo no fumo, nos daban habanos, nos daban cigarros fuertes, cigarros comunes, pero te quiero decir, entonces yo no fumo, pero están los cigarros fuertes y los cigarros suaves. Nos daban de los dos, pero de los de más calidad además. Y los angolanos daban cualquier cosa por eso. Entonces yo iba con eso, como no teníamos dinero, o por ahí vendía cajas de cigarros con los mismos angolanos, o hacíamos intercambio y compraba pintura, óleos que vendían unas cajitas de óleos chicas, pinceles y esas cosas, ¿no? Y siempre tenía mi reserva de materiales. Hay una foto donde yo tengo con un compañero una bolsa en la mano, son materiales que él me trajo, que él había ido y me había traído los materiales. El muro de Berlín, si no se había caído en ese momento, ya estaba por caer, creo que se cayó en el 90, me parece, en marzo del 90, no estoy seguro bien, son fechas que me estoy acordando ahora, pero sí sé que llegué y me casé, pero así, llegué en septiembre, llegué el día de cumpleaños de mi mamá, el 11 de septiembre, llegué a La Habana, me casé en marzo del año siguiente. Y bueno, y mi hijo nació en septiembre del año 90. Y la situación económica era caótica y empezó el periodo especial, periodo en que no empieza a escasear todo. Los apagones, falta de comida, situaciones difíciles. Y ahí empiezo yo a ver un montón de cosas de la revolución que a mí no me empezaron a gustar. Recuerdo un discurso de Fidel Castro que él dijo que prohibía que los campesinos vendieran sus cosas. No se me olvida ese discurso. Yo decía, ¿cómo no van a vender lo que hacen? ¿Cómo no van a vender? No estaba el mercado campesino que vendían. Yo llegué a pagar 200 pesos cubanos en ese momento por una lata de malanga. La malanga es un tubérculo, como la papa, una cosa muy parecida. Por una lata para mi niño que necesitaba vender. Entonces, no sabe, 180 pesos, medio kilo de arroz. Un desastre. Esa etapa, y ahí empiezo a ver un montón de cosas que ya no me empiezan a gritar. Y eso fueron los encontronazos con mi papá. Mi papá, ¡tom! Chungui. Un día me dice, en una discusión que tuvimos, yo estaba con una bronca tan grande y tuvimos una discusión y mi papá me dice, ¿pero te vas a meter un tiro? No me vas a meter ningún tiro. ¿Me vas a meter un tiro tú?
No me metieron un tiro allá cuando estuve en Angola, me lo vas a meter tú. No me vas a meter nada. Que sea. Mi papá, como se calienta, yo creo que es capaz de hacerlo en serio. O sea, salió, se montó en el auto y se fue, pero por la furia estaba rojo. Dígole, pero no me vas a meter nada, pero salí, ya lo desafié en serio. Si tú eres tan macho, méteme un tiro. Eres tan macho como tú dices. A mí no me vas a amenazar con que me vas a meter un tiro, ¿me entiendes? Tuve 2 años metido ahí donde estaban los tiros, te pasaban por la oreja, me va a decir a mí que iba a meter un tiro. Y cosas así, ¿no? Después mi papá se reía. Y ya desde esa discusión traté de tener mucho cuidado con mi papá. No solamente porque era capaz de meterme un tiro, sino porque yo me sentía muy mal y él también se sentía muy mal. Entonces, bueno, empecé a manejar las cosas un poco más inteligente. Después viene la etapa, una de las más lindas de mi vida, no solamente, o sea, la llegada a mi vida de mis hijos me iluminó mucho toda la angustia y la tristeza que yo estaba pasando en ese momento. Pero entrar a la escuela de pintura fue espectacular, ¿entiendes? Yo recuerdo esos años, aún con la crisis económica que había, que no había luz, no importa. Eso era espectacular. Llegué de Angola, hice mis primeras exposiciones. Yo me creía que yo era Dalí, ¿me entiendes? Espectacular. Y cuando me hago los exámenes para entrar en la escuela de pintura, es muy selectiva la escuela de pintura de nosotros. En la Academia Nacional de Bellas Artes, es un lugar muy riguroso. Entonces, paso la prueba de dibujo, eran eliminatorias. Paso la prueba de pintura, paso la prueba de collage y ya estoy ya entre la escuela, ¿me entiendes? Y cuando llegamos a escultura, como no había arcilla, hicieron esculturas con cartón ensamblado. Me mataron, no sabía qué hacer, ¿entiendes? Me echaron en esa, o sea que no pude entrar ese año. Ese fue el año 91. Y mis compañeros del pueblo sí aprobaron todo. No sabes qué mal me sentí saber que realmente yo me había sobrevalorado, ¿entiendes? Eso lo aprendí, y lo aprendí para siempre. Y dije, qué idiota cuando una persona se sobrevalora, ¿me entiendes? No es que tampoco te subvalores, pero date el valor real de lo que tienes. Y cuando tú sepas el valor real de lo que tú tienes, vas a un cambio. Solamente eso te hace ver mucho mejor las cosas. Bueno, me puse a estudiar ese año entero yo solo por mi cuenta, trabajaba y estudiaba. Me hice un cronograma, así como te conté que había estudiado los jeroglíficos egipcios cuando estaba en el pre-universitario. Bueno, aquí me puse a estudiar historia. Historia del arte, perspectiva, dibujo, por mi cuenta. Iba a la Casa de la Cultura o iba a la biblioteca y empezaba a consultar los libros. Y estuve todo ese año preparándome para el año siguiente. Y al año siguiente, cuando me presenté en la escuela, aprobé. Bueno, entré y disfruté tanto esos 4 años, disfruté tanto, aproveché al máximo. Y eso es una cosa que yo quiero hablar bien, por ejemplo. La escuela, si bien la situación económica era caótica, siempre nos dio todos los materiales sin cobrar un centavo. Pintura, todos los materiales, sin cobrar. La escuela tampoco paga nada. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? En un periodo especial como este, tan crítico, cómo se mantenía ese sistema de educación. A veces son cosas que yo tengo que admirar mucho. Yo creo que eso a mí me conmovía mucho, porque si hubiese tenido que pagar, no hubiera podido comprar nada, porque no tenía un peso, ¿me entiendes? Y después empiezo ya mi vida como profesional ya de la pintura. Me fui a trabajar a una galería, que es una de las más buenas que tiene en la capital. El vínculo que tuvimos en esa época lo recuerdo con mucho agrado. Estoy hablando de personas así importantes como por ejemplo Nelson Domínguez, Pedro Pablo Oliva, Fabelo, Saida del Río. Son pintores, muy buenos pintores, excelentes pintores. Pintores, grabadores, escultores, ceramistas, ¿me entiendes? Sosa Bravo también, que coincidí en una quema de una cerámica con él. O sea que mi vínculo con la cumbre del arte cubano en un periodo relativamente corto, debe haber sido un año y medio en que estuve en esa galería, fue muy enriquecedor para mí, muy positivo y recuerdo muy bueno. Tengo experiencias de esa época, anécdotas impresionantes.
una de las cosas más importantes que tiene el hombre para poderse alimentar espiritualmente. O sea, el arte es una retroalimentación de toda la carga energética que uno recibe y a la misma vez que la expresa. Eso es por si acaso viene uno que diga que no. Entonces le dije yo, muchas gracias compañera. Me senté en una escalera a comerme el cilindrón y me dio una picazón.